no sé si se acuerda, eso fue por allá en julio de 2002, en Turbaco. Y pasado el tiempo, Dios me permitió, me dio la oportunidad de ser parte de su ministerio, y en ese 2008 faltaban muchas cosas por completar en mi vida. Una de ellas era mi parte profesional. Y en un momento, yo recuerdo que en ese entonces Jorge, como yo le digo, Jorge Eliezer, el pastor Jorge Eliezer, me dice, va a abrir una universidad de Bogotá, la UNAT, va a abrir una sede aquí en Cartagena y va a haber un concurso de becas para jóvenes. Llégate a tal parte y averigua los requisitos. Y la iglesia queda en el centro, y en ese entonces la oficina de la universidad comenzó allí también, en el centro, en un local muy pequeño. Cuando él dice eso, yo actué para evitar un posterior regaño de él. Sí, yo lo hice así. Y le voy a hacer esto porque yo sé que la siguiente semana, la siguiente vez que me vaya con Jorge, me va a preguntar, ¿hiciste la diligencia? Y si yo le digo que no, entonces me va a regañar y me va a decir que ahí están las oportunidades y uno no es diligente y pa. Entonces voy a evitarme eso. Y yo llevé obedientemente mis documentos. Pasó el tiempo y estaba establecida la fecha de publicación, y como la oficina quedaba en el centro, un día me acordé y fui. Y le preguntó al asistente que estaba allí, ven acá, la lista de los elegibles, de las becas. No, eso es esa que está allí. Y yo revisé y empecé a buscar y encontré mi nombre. Y yo me sorprendí demasiado. No lo creía. Y revisé número por número, mi número de identidad, y letra por letra mi nombre. Y tanto fue el asombro que otra vez fui donde el muchacho preguntarle, ¿y esos que están ahí en la lista son los que ganaron la beca? Sí, esos son. O sea que sí, esos son. Y ahí comenzó todo el trámite. ¿Qué pasó? Pasó el tiempo y seguro me encontré después con Jorge y me dice, ¿hiciste la vuelta? Sí, claro, yo la hice. Claro que sí, obediente. Pero ahorita que él estaba diciendo la inquietud que tenían con relación a este tema, y que 2 semanas o 2 días después yo le envío la propuesta, entiendo que todo está en el plan divino del Señor. Y yo les dije que tenía 2 testimonios, ese es el primero, que Dios utilizó a Jorge como ese instrumento para bendecirme en mi vida, en la parte profesional. Yo tenía una carrera técnica, soy programador de sistemas. Y el segundo testimonio es que esto que ustedes ven aquí, Asesorías para Crecer, ASEC, es un proyecto que se viene gestando en nuestro corazón desde hace más o menos como 3 años. Recibí las primeras orientaciones acerca de este tema, de este proyecto, de formar familias, de trabajar en pro del desarrollo humano, y hemos venido dándole forma y hemos ya desarrollado algunos temas, algunos bosquejos, hemos desarrollado también algunas propuestas que hemos enviado. Y no la envío solamente al pastor Jorge Elías y a otros pastores que tengo conocido, pero hoy es nuestro primer día como Asesorías para Crecer, desarrollando el proyecto que Dios nos ha dado. O sea que nuevamente, George, Dios lo ha utilizado para bendecir en segunda ocasión mi vida con un nuevo proyecto que comienza hoy. Denle un aplauso fuerte, por favor, a nuestro Señor. Bendito sea Dios por siempre y para siempre. Vamos a trabajar 3 momentos. En el primer momento vamos a trabajar todo el tema del desarrollo de la identidad e identidad de género. En la segunda sesión estaremos trabajando el tema de cuáles son las principales corrientes sociales que influyen en el desarrollo de la identidad de género, y en el tercer momento estaremos trabajando cómo crear un ambiente familiar o cómo crear esa dinámica, ¿sí? O fortalecer las dinámicas familiares que nos puedan ayudar a desarrollar una adecuada, punto. A la misma imagen, ok. Antes de comenzar, quisiera hacer una declaración. El propósito principal de este seminario sobre identidad de género no es señalar, excluir, estigmatizar o condenar a las personas pertenecientes a la comunidad LGBTIQ+. Antes, por el contrario, se fundamenta en el desarrollo. Ese fui yo, ¿verdad? Que leí 2 veces. Ya.
Antes, por el contrario, se fundamenta en el desarrollo conceptual y práctico de herramientas que favorezcan adecuadamente este proceso, principalmente en niños, niñas, adolescentes y jóvenes, en el marco de un seno familiar con proyección y propósito. Dice Gálatas 6:9, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Esta palabra es importante, porque Dios nos llamó fue a hacer el bien. Somos la luz del mundo, ¿cierto? Dios nos llamó a llevar las buenas nuevas, a compartir el plan perfecto que Dios tiene en su salvación para nosotros. Bueno, un poquito acerca de mí. Ahí, como ya les decía, Omar Navarro, mi querida esposa Yuri Lisette Otero Sotelo. Actualmente hacemos parte de la iglesia Altar de Dios del pastor Daniel Ripoll, que queda en el barrio Los Alpes. Ya lo decía el pastor Jorge. Somos ministros de alabanza desde yo me convertí y a los 2 meses Dios me dio el privilegio de ya comenzar a servir en la alabanza. Igual sucedió con mi esposa, nos conocimos en la iglesia central. Tenemos una hermosa hija llamada Claire Sofía, tiene 1 año y 8 meses, que quisieron estar con nosotros, pero por fuerza mayor no pudieron, porque mi esposa de ayer a hoy le programaron de repente una reunión de trabajo en la mañana y eso nos trastornó, digamos, el día. E hicimos todo lo posible hasta el último momento para venir, pero no pudimos. Tuve que salir yo solo y por eso llegué casi sobre el tiempo. ¿Qué vamos a trabajar? El desarrollo de la identidad de género en niños, adolescentes y jóvenes. Entonces, vamos a ir trabajando. Si surge alguna duda, pues vaya teniendo la ayuda y anótela y al final vamos dando las respuestas a todas las dudas que vayan surgiendo en el transcurso, ¿ok? Objetivo, proporcionar herramientas conceptuales para una comprensión enriquecedora del proceso del desarrollo de identidad personal en los niños, las niñas y los adolescentes para fortalecer el acompañamiento mediante la estimulación adecuada y la creación de ambientes favorables, principalmente en el entorno familiar. Aquí vamos a hablar mucho de familia, muchísimo. Obviamente en la segunda sesión voy a tocar algunos puntos externos, pero el centro es la familia. Por eso es importante, como decía el pastor Jorge, estar atentos al máximo. Introducción, los seres humanos necesitamos comprender quiénes somos y qué somos. Aquí hay 2 preguntas que, por lo general, cuando uno asiste mucho a estos temas de identidad, estos temas de superación personal, muchos psicólogos, muchos conferencistas preguntan, ¿quién eres? ¿Cierto? ¿Y qué responde usted cuando le dicen quién eres? ¿Qué responde? ¿Quién eres si te llegaran a preguntar? No todos al mismo tiempo. El nombre, ¿cómo? El nombre, ¿quién eres? Yo soy Omar, ¿cierto? Y, la gente, y dice, no, ese no es quién eres tú, ese es tu nombre. ¿Quién eres? Soy un hombre, no, eso es lo que tú, lo que eres, no quién eres. Es una pregunta bastante extensa, o la respuesta más bien, es bastante extensa, y nos invita a conocer muchísimas cosas personales. Bueno, esto nos invita a explorar las complejidades. En el transcurso de todas las presentaciones, usted va a ver algunas palabras resaltadas en negrita que son importantes dentro de todo el texto. El tema de la construcción de identidad es complejísimo, bastante complejo, estudiarlo y entenderlo. Pero al mismo tiempo es tan fácil porque todos pasamos por él y no nos damos cuenta de la cantidad de cosas que influyen o que están en juego cuando se desarrolla o cuando está el proceso de desarrollo de nuestra identidad. Explorar las complejidades de nuestro ser interior y de nuestro lugar en la sociedad. Nuestra identidad nos guía en la comprensión e inmersión de nosotros mismos y de las de las diversas dinámicas sociales características de nuestra especie, la especie humana, para proporcionarnos los elementos que determinan la autoafirmación personal. En fin, el fin de la identidad es la autoafirmación personal. Es decir, yo tenga seguridad de quién soy y de qué soy. De hecho, hay un texto bíblico que Jesús dice que el hombre que escuche mis palabras y las pone en práctica la compararé como un hombre que, o como una casa, perdón, que está sobre la roca. Precisamente eso. ¿Quién es usted y qué es? Eso de estar sobre la roca significa que usted tiene una consolidación de saber lo que usted es, lo que usted puede hacer, quién es usted en el Señor, qué le ha dado Dios en su vida.
¿Qué vamos a ver entonces? 4 puntos. Primero, la identidad personal e identidad de género. Segundo, vamos a ver cuáles son los fundamentos de la identidad de género. Tercero, las etapas del desarrollo de la identidad de género. Y por último, vamos a hablar de esto que se llama disforia de género. Ustedes vieron que hice una aclaración porque vamos a hablar muchísimo, digamos como que, de esto, disforia de género, de todas esas situaciones que se presentan y que intervienen directamente en la distorsión de la identidad de un individuo. Entonces, estos son los 4 puntos que vamos a desarrollar en esta primera sesión. Ya, ahora sí. Bueno, identidad personal e identidad de género. Ahora bien, personal se refiere a la percepción, oigo con esto, percepción de una que una persona tiene de sí misma como individuo único con sus características, valores, creencias y experiencias personales. Involucra la autodefinición, cómo me defino yo, qué soy, en términos de su personalidad, de sus intereses, de sus habilidades y sus rasgos distintivos. La identidad personal es una construcción, ya lo decía anteriormente, compleja y extensa que se desarrolla a través de las interacciones sociales, de las experiencias de vida y la autorreflexión. Aquí hay un montón de cosas en ese texto, muchísimas cosas. La primera es que es percepción. Una percepción es un concepto subjetivo, es un concepto personal. ¿Sí? Así lo percibo yo. Yo lo percibo de tal manera, o cómo lo entiende usted. Entonces, fíjese que la literatura nos está diciendo que la identidad personal se basa a partir de lo que el individuo percibe de sí mismo. Pero, ¿qué tienen en cuenta esos aspectos? Esto que está aquí, que es una construcción compleja que se desarrolla a través de las interacciones sociales. De hecho, los seres humanos nos construimos como seres o como personas a partir de la socialización. Si una persona viviera aislado, o ustedes vieron, hay una película que se llama Wilson, ¿se acuerdan? De que era el del balón, Wilson, el náufrago, que quedó con el balón, o sea, quedó solo en la isla. ¿Se vieron la película? Quedó solo en la isla y un baloncito le pintó rostro, ¿cierto? Y ese era su amigo, Wilson. Necesitaba de otra persona. Y cuando Wilson se lo llevaba al agua, él se preocupaba y lloraba por su amigo Wilson y era un balón. Nosotros, en la interacción social, desarrollamos y aprendemos muchísimo y ahí es donde nace la importancia del papel de la familia y también la importancia de los grupos sociales en los cuales nuestros niños, nuestras niñas se involucran. Las experiencias que viven dentro de los grupos sociales, dentro de la institución de la familia, eso es muy importante porque todo eso empieza a marcar el tema de identidad. Estamos hablando apenas de identidad personal y la autorreflexión. Una vez yo yo trabajo en una institución educativa, no diré el nombre porque estamos en vivo, esto va a salir, pero yo trabajo en una institución educativa y siempre he trabajado en instituciones educativas. He trabajado siempre con niños, con familias, en todo este tema de formación. Entonces una vez un chico decía que él era una cucaracha, así se definía a sí mismo. Él entendía que habían sucedido muchísimas cosas en su vida y esas tantas experiencias que había vivido no sé, lo dejaba la novia, que nada le salía, que no le gustaba su físico, que todo el mundo lo criticaba, que lo señalaban, que jugaban con él, en fin, un montón de cosas, llegó al punto de percibirse a sí mismo como una cucaracha, me lo dijo. Yo creo que soy una cucaracha. De hecho, las palabras textuales que utilizó es que una cucaracha valía más que él. Eso fue lo que me dijo así, frente a frente. Entonces, ese muchachito tenía una distorsión, digamos, en su personalidad a partir de las experiencias que había vivido. Aparte de eso, tenía muchas fracturas en su núcleo familiar por situaciones que habían ocurrido al interior de esta, no tenía una buena relación con los padres, en fin, un montón de cosas. Y eso lo lleva a este punto, la autorreflexión. Ahora bien, quiero mostrarles algo aquí, de pronto unas imágenes podrían ser un poco fuertes para algunos.
Es posible que en el transcurso del desarrollo de la identidad personal surjan imaginarios por diversas situaciones o experiencias que se relacionan con el trastorno de personalidad disociativo. Hay una parte de ese trastorno que se llama la despersonalización o la fuga, se conoce así también, lo que lleva a desarrollar conceptualizaciones de sí mismo alejadas de la humanidad y que lleva a una autoafirmación, y lo metí entre comillas, transhumanista. Este es un término que se está utilizando muchísimo desde la teología también, inclusive el transhumanismo, y yo lo quise traer a colación en esta conferencia para tratar de describir todas aquellas cosas que en el curso del desarrollo de nuestra personalidad se desvían. Aquí podemos ver el hombre transespecie. Este es un señor que cree que es un perro y come como perro y se sienta como perro y se lame como perro. Usted lo puede buscar después. The Black Alien Project. Este tipo cree que es un alien y se ha cortado 3 dedos. Bueno, 2 dedos, tiene un dedo así, está todo tatuado. Esa fue la imagen, digamos, menos bizarra, por decir lo que encontré de él. Y esta es de Barbie Girl. Es una mujer que cree que es una Barbie. Y hay cientos, usted lo puede buscar. La mujer que se cree que es leopardo, el chico que cree que es una araña, en fin, un montón de cosas que a la vuelta de la esquina, escúcheme bien, todo esto está al acceso de nuestros adolescentes y de nuestros jóvenes. En la institución, nosotros tenemos ayer precisamente, tuve una capacitación con unos padres de familia hablando de los riesgos asociados al mal uso de las redes sociales y del Internet. Todo esto que está aquí lo encuentran en Internet. Y si no lo encuentra él, lo encuentra su compañero y le habla y le dice. Ahora, estos son temas que de pronto para ellos se aleja porque no, puede que no sea de su interés. Pero así como hay estas, llamémoslas entre comillas, distorsiones, también los hay en otros temas del interés del adolescente, del interés del joven, del interés del niño. Ahora, ¿qué quiero decir o qué quise mostrar con esa diapositiva anterior? Que desde hace muchísimo tiempo, el proceso de identidad, de desarrollo de la identidad, ha sufrido ataques, llamémoslo así, ataques o variaciones. Ha sufrido eso. Ya nosotros sabemos la teoría darwiniana que surgió hace muchísimos años y que la han dado por hecho. Y a partir de allí siempre se ha atacado el proceso de identidad. ¿Por qué? ¿Por qué se ha atacado el proceso de identidad? ¿Sabe usted que aunque la ley no lo diga y aunque la ciencia no lo diga, eso es un ataque diabólico? Porque la Biblia dice que a imagen y semejanza Dios nos creó. ¿Cierto? O sea, todo aquello que se aleje de la imagen y semejanza de Dios, no es de Dios. Todo aquello que le hagan creer a cualquier persona que es una u otra cosa. También están los reptilianos, no sé si lo has escuchado, los famosos reptilianos. En fin, hay un montón de cosas. Hay un montón de cosas. Cuando estaba comenzando, actualmente me encuentro cursando una maestría. La primera clase que tuve de maestría, el doctor daba de un concepto que me pareció bastante importantísimo y que no lo había pensado. Él hablaba de que hoy en día vivimos una época de infoxicación. Utilizaba este término, infoxicación, es decir, anteriormente al boom de las redes, al boom del internet, sufríamos de escasez o sufríamos por la escasez de información. Yo recuerdo cuando estaba en secundaria, para poder hacer una tarea tenía que ir a la biblioteca Bartolomé Calvo. ¿Alguien la conoce? La del centro, ¿verdad? Tenía que ir uno allá y llevar cuadernito y copiar y mirar el libro y buscar. Hoy no. Hoy usted tiene, o su niño tiene una duda sobre un tema, que es la célula animal, lo escribe en Google, y lo que le aparece es información. Pero llegamos al punto donde ya tenemos demasiada información. Y la información, o mucha información, también daña la mente. Ahora, la identidad de género se refiere a la vivencia interna del género de una persona que puede coincidir o no con el sexo asignado al nacer. En otras palabras, cómo una persona se identifica y se siente con relación con las categorías de género, ya sea como hombre, mujer, ambos o ninguno. Este es el famoso no binario, si ustedes lo han escuchado alguna vez. Yo soy no binario, intermedio. Entonces, fíjense que la literatura nos dice que la identidad, tanto personal como de género, son vivencias o son
percepciones subjetivas que una persona pueda tener. Pero aquí hay algo bien interesante y es que la vivencia interna del género, la palabra género y sexo están ligadas. ¿Sí? Género y sexo. De hecho, hay otra palabra que se llama rol. Género, sexo, o sexo, género y rol. Hay géneros asignados por la sociedad o por la misma naturaleza que se derivan del sexo. Y una de las tantas dicotomías que están presentando las personas pertenecientes a la comunidad LGBTI es aquellas mujeres trans que no pueden desarrollar el género porque no son madres, ¿cierto? El género tiene que ver, ya lo vamos a ver un poco más adelante, el género tiene que ver con las funciones que se le asignan a los sexos en las sociedades, ¿sí? ¿Quién es la madre en la sociedad? ¿Quién es la madre? ¿El hombre o la mujer? La mujer. ¿Por qué? Exacto. ¿Por qué? Porque por su sexo. No sé si me hago entender. El sexo de la mujer es la que determina que sea la madre, por todo lo que implica el proceso de ser madre a nivel social, pero también a nivel biológico. Todos los cambios y todo lo que ocurre dentro de su ser. Entonces, la persona se identifica y se siente con relación a estas categorías. Entonces, fíjese que eso también lo escuchaba hace mucho tiempo. Hoy estamos en la época de la relatividad. La verdad no es absoluta, sino que es relativa. ¿Sí? Lo que a mí me parece. Y eso es lo que está pasando. Aquí hay una dicotomía entre el sexo asignado al nacer y lo que yo siento o lo que siente el individuo. Entonces, es que no es como me hicieron o no es lo que me otorgaron, sino es como yo me siento. Entonces, yo no me siento hombre, sino que me siento mujer o me siento ambos o ninguno porque soy no binario, así como se define más o menos. En resumen, la identidad personal se refiere a cómo una persona se ve y se define a sí misma como individuo. Lo que veíamos en la diapositiva anterior, hay uno que dice yo soy alien. O sea, ya ni siquiera eso tiene que ver con el tema sexual, sino con el tema de no la identidad de género, sino la identidad personal. O sea, yo ni siquiera soy de esta especie, para decirle de alguna forma. Si yo soy un perro, entonces yo no soy hombre, sino que pertenezco a otra especie. Si yo soy alien, ni siquiera soy de la Tierra, sino que soy del espacio. Y la chica Barbie, yo ni soy ni lo uno ni lo otro, yo soy un juguete, o yo salí de una muñeca. O sea, es una cosa increíble. Es increíble, increíble. Yo a veces le digo a mi esposa, a veces ella, bueno, nosotros tomamos café, pero dejamos de tomar café instantáneo, pero a veces cuando mi mamá llega le compramos café instantáneo porque ella no puede tomar del otro. Entonces cuando yo le hago el café instantáneo, yo a veces le digo a mi esposa, tú te pones a pensar si Adán se imaginó que esto iba a existir y que el café instantáneo que lo hacía así un momentico y un montón de cosas que hay ya instantáneas. Antes no existía. Si usted iba a hacer un jugo antes de guayaba, tenía que alcanzar la guayaba, lavarla, pelarla, cocinarla y hacerla. Ahora no, ahora usted compra un sobre de guayaba y lo echa y ya. Y lo revuelve y listo, ¿cierto? Y entonces yo le pregunto, ¿será que Adán se imaginó esto? Adán cuando estaba ya poniéndole nombre a los animales se imaginó que algún día iba a existir café instantáneo, el jugo instantáneo. Y hay cosas que nosotros no nos imaginamos que van a surgir. Y esto es una de ellas. Nadie se pensó qué pasaría con este tema de identidad y todo lo que está ocurriendo. Mientras que la identidad de género se refiere a cómo una persona se identifica y se siente con relación a las categorías de género. Ambos aspectos son fundamentales para el desarrollo de la identidad de una persona y pueden interactuar de manera compleja para influir en su autoconcepto, y esta palabra es fundamental, el bienestar emocional. El bienestar emocional. Jesús dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. Esa paz es el bienestar emocional. El Señor quiere que nosotros vivamos en paz en medio de tanto caos. Y esto contribuye precisamente. De hecho, una de las cosas que yo he visto muchísimo en los jóvenes, adolescentes que están pasando por todo este proceso es eso, que no tienen bienestar emocional. Sufren mucho. Por el señalamiento social, por la acusación familiar, por ellos mismos, porque no están de acuerdo con lo que ellos tienen, con lo que se les, como dice aquí, el sexo que se les ha asignado. Ahora, los fundamentos de la identidad de género. Vamos a ver cuáles son estos fundamentos de la identidad de género. Él les decía, el género y el sexo biológico. Esto está relacionado. El género se refiere a las características sociales, psicológicas y culturales
asociadas a hombre o mujer. Eso está establecido, ¿sí? Ya eso está establecido. El género se refiere a características sociales, psicológicas y culturales asociadas al ser hombre o al ser mujer, mientras que el sexo biológico se basa en características anatómicas y fisiológicas. Y es que aquí hay algo muy importante con relación a este punto que tenemos que profundizar, y es que en el sexo biológico, usted sabe que nosotros tenemos, ¿cuántos pares de cromosomas tenemos nosotros? Bueno, tenemos X, exacto. Las mujeres tienen, el par de cromosomas de las mujeres es XX y el par de cromosomas de los hombres es XY, ¿cierto? Entonces, cuando hay una fecundación, resulta de que la mujer aporta un cromosoma. ¿Y cuál es el cromosoma que va a aportar la mujer? X, porque tiene 2X. Pero el hombre, como tiene X o Y, aporta alguno de los dos. La mujer aporta X, el hombre aporta un cromosoma X, entonces el bebé es una nena. Pero si el hombre aporta un Y, entonces es un niño, ¿sí? Lo que viene allí. ¿Por qué es importante hablar de esto? Porque resulta que nosotros tenemos una constitución anatómica y fisiológica que determina ciertos funcionamientos y cierto desarrollo característico en nuestro ser. Por ejemplo, una de las grandes problemáticas en las discusiones y los debates que hay con relación a las mujeres trans es precisamente que no pueden tener hijos. Y algunos refutan inclusive que dice, pero hay mujeres que no tienen hijos. O sea, hay mujeres biológicas que no tienen hijos, ¿cierto? Pero eso es un problema que ya tiene, pero eso no quiere decir que por ese problema ninguna mujer entonces pueda tener hijos. Pero si esa mujer que tiene dificultades para tener hijos, por ejemplo, asiste a un tratamiento, es posible que tenga un hijo, ¿cierto? Pero si esa mujer trans puede asistir a cualquier tratamiento y nunca va a tener el hijo, ¿sí me hago entender? Porque su constitución anatómica y fisiológica no le va a permitir nunca, jamás, que eso ocurra. Hace muchos años, no recuerdo qué año exactamente, salió una imagen que creó un impacto bastante fuerte en un periódico que decía, primer hombre embarazado, y era un hombre que estaba embarazado, no sé si vieron esa noticia, era un hombre pero resulta que era un hombre trans, eso fue lo que le faltó decir al titular, porque usted sabe que el titular llama la atención. El primer hombre embarazado y ponían la foto del man, barbón y tal, y yo me sorprendí, ¿cómo es esto? Y fui a ver la noticia y después fue que la ley, es un hombre trans, era un hombre trans. Entonces imagínense nosotros que ya somos adultos, que entendemos, digamos, todo este proceso y que pienso yo que todavía estamos en el inicio de este proceso, a veces sentimos como un shock al ver tantas cosas. Imagínense los niños que van naciendo. Los niños que están en el vientre hoy, cuando tengan 30 años, ¿qué habrá pasado en 30 años? Todo lo que habrán naturalizado. Y hay algunas cositas que les voy a mencionar un poquito más adelante que de pronto nos vaya a estremecer un poco más. La relación entre ambas se basa en que nuestras sociedades han construido roles, ya yo les hablaba de los roles, está el sexo, el género y los roles y expectativas de género a lo largo del tiempo. Comprender esta diferencia es vital para entender la identidad de género en su complejidad. Yo quise traer, hay algunos textos bíblicos que cité en algunos momentos, y este es uno de ellos, por ejemplo, Primera de Reyes 9:5, cuando Dios le habla a Salomón, recordándole la promesa que le había hecho a David. Le dice, yo afirmaré el trono de tu reino sobre Israel para siempre, como hablé a David tu padre, diciendo, no faltará varón de tu descendencia en el trono. Dios, por algún motivo, esa no le tengo la respuesta, pero Dios por algún motivo siempre estableció que el rey fuera un hombre, el principal. Obviamente había una reina que era su esposa, pero el rey siempre es como el sacerdocio, por ejemplo. El sacerdocio Dios se lo entregó, aunque existían profetisas y todo, pero el oficio como tal del sacerdocio eran varones. Tenía que ver entonces el género o el rol con el sexo, por supuesto. Y hay muchísimos ejemplos que usted pudiera buscar y encontrar en la Biblia. ¿Eso es discriminación? No, no es discriminación. ¿Por qué? Porque eso es asignarle un papel en la sociedad a cada persona. Imagínese por ahí uno de estos realities que hay por allí, creo que ya se acabó,
había una chica trans. No sé si usted se vio reality. Había una chica trans. Si usted pone una competición de mujeres, donde solo van mujeres, y donde las mujeres tienen que demostrar su rendimiento y su fuerza física, y llega una chica trans, esa chica trans, aunque socialmente es una mujer, ¿no cree usted que tiene ventaja sobre las demás? Porque su qué, su sexo, su constitución fisiológica es diferente, ¿cierto? Si usted hace una competencia de hombres donde tengan que demostrar la fuerza, la resistencia, asiste un hombre trans, ¿usted cree que ese hombre va a tener alguna oportunidad para demostrar su fuerza en comparación con los demás? Entonces, fíjense que si hay cosas que ya están constituidas y que son situaciones anatómicas y fisiológicas que implican un montón de cosas. Hormonas, las hormonas que desarrollan los hombres son totalmente diferentes a las hormonas que desarrollan las mujeres, y cada una de ellas produce cierta estimulación o cierto desarrollo de todo el organismo, ¿sí? Eso es muy importante que nosotros lo tengamos presente. Ahora bien, identidad de género y orientación sexual. Aquí la cosa se complica. Es como cuando usted va manejando el carro y la calle está destapada y viene resbalando. Todo lo que nosotros hemos visto hasta ahora, pero llega el hueco y el carro llega ahí y se atolla. Ese es el hueco. Mire lo que dice esto acerca de esta cosa tan compleja. La identidad de género se refiere a qué? A cómo una persona se siente y se identifica, ¿cierto? Ya eso lo dijimos, en términos de género. Mientras que la orientación sexual se refiere a los gustos, atracción que una persona siente de manera emocional, romántica o sexual hacia otra persona. ¿Cómo así? Entonces yo puedo desarrollar una identidad de género que me diga que yo no me siento hombre, por ejemplo. Yo no me siento hombre, sino que me siento mujer. Pero mi orientación sexual es que me gustan las mujeres. ¿Sí? Entonces yo tengo una constitución de hombre, pero no me identifico como hombre, sino como mujer, pero me gustan las mujeres. Entonces yo me puedo transformar en mujer. Y todo el mundo diría, como se transformó en mujer, entonces su interés son los hombres, ¿no? Y resulta que busca otra mujer. Y aparentemente, socialmente, las personas dicen, pero hay dos mujeres, son lesbianas. No, o sea, ¿qué sería eso? No son lesbianas, sino que él es una mujer trans, pero este sí es una mujer. Y resulta que entonces hay una chica que no se siente chica, sino hombre. Y le gustan los hombres. O sea, es complejo. Es complejo. Esto es bastante. Yo me puse a estudiar muchísimo estos temas y yo dije, caramba, o sea, eso nunca acaba. Es bastante complejo por el simple hecho de que hoy en día nosotros nos encontramos en una sociedad donde se me tiene que respetar. Obviamente los derechos están allí y va a haber un punto donde vamos a hablar acerca de eso. Pero es bastante complejo, sobre todo en el tema, el punto central del seminario, que es en los niños, adolescentes y jóvenes. Allí es mucho más complejo, porque hay una etapa del desarrollo de nuestra identidad desde el enfoque de la teoría del desarrollo psicosocial. Hay un hombre que se llama Erik Erikson, que habla que en la etapa de desarrollo de identidad, o se desarrolla la identidad, o si no se desarrolla la identidad, entonces hay una confusión de identidad, una confusión de roles. Y esto sucede mucho en los adolescentes. De hecho, hace poco yo hablaba con un padre de familia de un estudiante ya que está en último grado, y él me decía en sus términos bastante coloquial, que no lo voy a decir de esa manera, pero él me decía que habían chicos que creían que eran homosexuales porque se lo habían hecho creer, decía él, pero no era porque ellos realmente creían, sino porque lo habían hecho creer. Y él tiene toda la razón. A veces sucede eso. A veces sucede que que le hacen creer al adolescente, le hacen creer al joven algo que él no es, porque los poderes de influencia social generan un impacto grandísimo en la mente de las personas. Y el detalle de la influencia social es que es un proceso inconsciente. Si usted se cambia de ciudad, si usted se cambia de país, de pronto usted se va para Italia, pasan 5 años en Italia y usted, en las competencias de desarrollo de bilingüismo, son 4 competencias: escuchar, hablar, escribir y leer, ¿cierto? Pero si usted aquí no está tan expuesto al italiano, su oído o la competencia auditiva de identificar las palabras en italiano, usted no las va
no la va a desarrollar porque no escucha italiano, pero si usted se va para allá, seguramente a los 5 años, usted se le hace mucho más fácil escuchar una conversación en italiano, identificar qué están diciendo, o inclusive usted se le haría mucho más fácil hablar, porque está allá, porque está recibiendo de eso, pero usted no se da cuenta, ¿sí? Es un proceso en el que usted dice, yo me levanté hoy y escuché 1000 palabras en italiano. Usted no dice eso. Simplemente en la interacción, usted le escucha, le escucha, le escucha, le escucha, le escucha, le escucha. Y así pasa aquí a nivel de Colombia, diferentes partes del país que tienen diferentes formas de hablar, diferentes acentos. Si usted se va para allá, con el tiempo empieza a desarrollar ciertos acentos y a utilizar ciertas palabras que se utilizan allá. Eso es el proceso de influencia social, que es inconsciente. Y eso ocurre con todos nosotros. No solo con los jóvenes, con todos nosotros. Y una de las grandes industrias que utiliza eso es el mundo del marketing. De influencia, usted lo hace comprar cosas. Muchas veces le ha pasado, usted sale a pasear y viene con una bolsa y no tenía intención de comprar. De hecho, yo una vez trabajé como asesor comercial y nos entrenaban. Y recuerdo que el profe de ese entonces decía, el vendedor excelente, el mejor vendedor es aquel que crea la necesidad de comprar. Ese es el vendedor, el verdadero. Y usted tiene que llegar a ese nivel, decía, de crearle la necesidad de comprar a las otras personas. Y hay personas que son expertas en eso. Y usted termina comprando. Entonces siempre está la influencia en nuestros jóvenes, en nuestros adolescentes. Y es un proceso que nosotros no podemos controlar. Ahora, ¿qué dice la ciencia sobre la diversidad? Fíjate que aquí hay una coyuntura, y coloque esa palabra, porque la ciencia está dividida. Hay mucha parte de la ciencia que apoya todo este tema de diversidad, que sí, que como él se identifique, que si él quiere ser un gatito, entonces un gatito, si él quiere ser un niño, es un niño. Bueno, de hecho también hay adultos que se creen niños. No olvidé decirlo eso. Hay adultos que creen que tienen 7 años y caminan y juegan como niños. O sea, es una cosa terrible. Entonces la ciencia tiene una coyuntura que confunde a los jóvenes y a los padres al promover por una parte la libre aceptación de la identidad de género o que la identidad de género no se limita a una dicotomía binaria. Es decir, ya están hablando que es una dicotomía, o sea, ya no es algo normal. Ya es una dicotomía binaria, o sea, no se limita, el tema del desarrollo de la identidad no se limita al binario, es decir, a hombre o mujer, sino que dice que existe una variedad de identidades más allá de hombre y de mujer. La inclusión de estas identidades es esencial para garantizar el respeto de los derechos y de todas las personas. Es decir, lo que te está diciendo aquí es que usted tiene que ser tolerante con todas esas situaciones que se presentan en los jóvenes, en los adolescentes. Es decir, que ellos perciban que hay unas formas que van mucho más allá de mujer o de hombre. Mira lo que dice Génesis 1:27. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios los creó. ¿Cómo los creó? Varón y hembra. O sea que eso que está ahí, en términos sociales o científicos, sí es binario, como se dice. ¿Qué dice binario? Binario quiere decir 1 y 2. No hay intermedio ni hay 3, ¿cierto? Pero ya nos estamos viendo y el pastor Jorge hablaba desde el punto de vista universitario. Es mucho más compleja la situación, ¿verdad? Mucho más extensa, mucho más compleja. Y es importante trabajar con los niños principalmente. Etapas del desarrollo de la identidad de género. Bien, el desarrollo temprano de la identidad de género. Hemos venido hablando de identidad. Yo les voy a poner un ejemplo. La identidad personal, o sea, identidad personal e identidad de género. La identidad personal es como la casa que usted tiene o donde usted vive. Y la identidad de género, haga de cuenta que es una habitación de esa casa. Es decir, aquí lo macro, lo grande, es la identidad personal. Y la identidad de género hace parte de esta identidad personal. Entonces, los niños comienzan a desarrollar una noción de género a partir de las señales que reciben del entorno y de sus interacciones sociales. Y aquí es importante que nosotros tengamos en cuenta precisamente cuáles son las señales que está recibiendo mi niño. ¿Cuáles son las señales que está recibiendo su hijo?
qué ve, qué oye, con quién anda, si yo tengo supervisión sobre él. Una de las grandes cosas o de los grandes desafíos en los cuales nosotros hemos tenido que enfrentar como equipo en la institución es el hecho de que hay jóvenes e inclusive preadolescentes que manejan y conocen más las redes y la tecnología que los mismos padres. Y saben cómo usar, qué usar, casos específicos que obviamente por reserva profesional no cito, pero yo sé de qué le estoy hablando. Entonces, ¿qué señales está recibiendo? Y a uno, escúchame bien, voy a decir algo un poquito delicado quizá. Bueno, no lo voy a decir porque hay niños, pero usted debe identificar y uno no puede confiarse en el contenido animado, ¿sí? Porque uno dice, contenido animado, eso es para niños. Porque inclusive, ya el pastor también lo mencionaba, la Agenda 2030, detrás de todo esto, siempre hay fuerzas políticas o instituciones grandísimas de muchísimo dinero. Hay gente muy rica, pero muy rica, que quisiera aportar o que aporta a todo este tema de movimientos. Inclusive, pastor, hay cosas que en este tipo de conferencias, como se están grabando y van a subir después al canal, hay temas o nombres que uno no pudiera mencionar porque le censuran el canal. No sé si lo has escuchado alguna vez. Hay cosas que uno tiene que mantenerse, digamos, como en reserva, mencionar algunos nombres, pero hay mucha gente que se hacen llamar filántropos. No sé si has escuchado esa palabra alguna vez. Gente mega magnate que su dinero lo dona o lo da para fundaciones que trabajan en pro de desarrollo de estas iniciativas. Bien, se observa cómo empieza a comprender y asumir los roles de género. Por lo general, cuando uno coge un niño de primaria, ¿qué quieres ser tú cuando grande? El 70-80% responde lo que quiere ser cuando grande como el papá. O sea, el niño dice, yo quiero ser ingeniero porque su papá es ingeniero. La niña dice, yo quiero ser médico porque mi mamá es médica. Pero no le dicen eso, sino que uno hace, digamos, como el análisis. Entonces, ellos empiezan a comprender y asumir los roles de género a partir de los modelamientos que están viendo dentro de la casa, de los padres. Identificando características y comportamientos que consideran propios de cada género. Al mismo tiempo ya ellos empiezan a identificar en juegos cuáles son los juegos de hombres, cuáles son los juegos de mujeres, e inclusive hemos tenido situaciones también, o bueno, no en la institución, sino yo personalmente, en el ejercicio de mis funciones hace muchísimos años, me he encontrado con esas situaciones donde hay niños que critican a otros porque lo ven jugando juegos que ellos consideran que son de niñas. Y él no juega con nosotros, él siempre está jugando con las niñas. Entonces uno tiene que saber manejar esa situación con el niño, pero lo que quiero entender es que a temprana edad ya el niño va teniendo una noción de lo que es, digamos, el desarrollo del género y las actividades que desarrolla o en las cuales se enfoca cada género, por decirlo de esta manera. Los estereotipos culturales y las influencias familiares son clave en esta etapa, ya que los niños tienden a imitar y aprender los modelos adultos que les rodean. Aquí hay algo bastante doloroso, digamos, y macabro, y no sé cómo lo vea usted o si llegaran a escuchar alguna persona esto que yo voy a decir. Pero imagínense esta parte de aquí, los estereotipos culturales y las influencias familiares son factores claves en esta etapa, ya que los niños tienden a imitar y a aprender los modelos de adultos. Hay una iniciativa de las parejas homosexuales por adoptar, por tener niños. Usted se imagina un niño leyendo lo que leímos aquí, usted se imagina un niño viviendo en un ambiente donde no puede identificar quién es papá y quién es mamá. Imagínese también el impacto social, ¿no? ¿Cómo se llama tu papá? No, yo no tengo papá. ¿Cómo así? Yo tengo dos mamás. Una se llama Camila y la otra se llama Andrea. O yo tengo dos papás. Uno se llama Ramiro y el otro se llama Santiago. ¿Cómo hace? O sea, y yo quisiera también como saber, ¿cómo hace esa familia para ayudar a ese niño a desarrollar una identidad? ¿Sí? Me imagino que la identidad es relativa en ese caso, ¿no? Lo que tú quieras ser, no hay problema, somos muy light. De hecho, yo leía un artículo
en una asignatura que me dieron, que hablaba inclusive que los niños que hacían parte en España o en Europa, que hacían parte de estas familias homosexuales o homoparentales, le llaman así familias homoparentales, eran más tolerantes. O sea, tenían muchas más competencias en lo que en psicología se llama habilidades blandas, porque en el hogar existía más, más comunicación que en hogares que no eran homoparentales, sino que eran heterosexuales, por decirlo de alguna forma. Pero es que precisamente en estas parejas hay muchísima flexibilidad en el sentido de la escogencia, en el sentido de lo que tú quieres ser. ¿Qué quieres ser? No, lo que tú quieras ser. Mientras que hay otras en las que se alarman demasiado por cualquier comentario o cualquier acto que el niño o la niña esté demostrando con relación a estos estereotipos culturales. Esta fase es crucial en la formación de actitudes hacia la masculinidad o la feminidad. ¿Cuál? Los estereotipos culturales, las señales que el niño está recibiendo. Eso es, nosotros tenemos que aprender a identificar esas situaciones. ¿Qué está viendo mi hijo? Mire, y cada vez esto es, pienso que hay, no me quiero adelantar a algo que voy a proyectar, pero pienso que hay una promoción muy grande de este tema. Porque cada vez es más común ver, usted se está viendo una serie cualquiera, cualquier serie, y es común encontrar y ver en la imagen así en primer plano que dos hombres se besan. No sé si le ha pasado. Imagínese por allá en los años 90, los años quizá 80, usted veía una película o una serie y de repente empezaron agarrándose de mano las parejas. Pasó el tiempo y ya el marketing, la exigencia del público y también querer romper ciertas barreras ya no era suficiente que los novios en las películas se agarraran las manos, sino que se dieran un beso. Y ya después fue subiendo y ya no era suficiente que se dieran un beso, sino que mostraran una escena en la cama. ¿Cierto? Y ya no es suficiente que muestren una escena en la cama, ya tenemos que mostrar dos hombres besándose, dos mujeres besándose. Y hay una plataforma de streaming por ahí bastante popular que tiene muchísimo contenido de eso. Y usted fácilmente puede estar viendo una serie de lo que sea, una película de lo que sea, y de repente aparece la imagen. Y uno dice, ¿esto en qué momento pasó? Y ya lo están naturalizando, y eso al mismo tiempo se convierte en promoción. ¿Ok? En promoción. Ahora bien, la adolescencia. Aquí se comienza a cuestionar y a explorar profundamente la identidad de género. Digamos que adolescencia, por eso le llaman adolescencia, porque ellos adolecen. Es donde ellos empiezan como a sufrir la inconformidad de donde yo nací, de quién es mi papá, del estado familiar que yo tengo. Y allí yo empiezo también a cuestionarme profundamente lo que yo soy. Si me identifico tal cual como la gente me está llamando, si soy hombre, si soy mujer, se puede sentir la necesidad de comprender si su identidad interna se alinea con sus expectativas sociales y las normas del género. Algunos adolescentes experimentan una discordancia entre su identidad de género y el género asignado. Entonces aquí es donde se empieza a acentuar el malestar. Aquí es donde se empieza a acentuar el asunto, donde ya el adolescente está buscando consolidar una identidad hacia su adultez. Y los adolescentes tienen una particularidad, y es que los adolescentes creen que todos se la saben, que son todos poderosos. Yo consigo lo que yo quiera, a mí nadie me detiene. Yo sé más que todo el mundo. Y el papá y la mamá y el profesor se convierten en canzones. Esos son los canzones. Yo por eso no le digo nada. Y están peleando, entonces ellos mismos quieren encontrar. Claro que también influye muchísimo las dinámicas familiares previas que se han tenido en el hogar con relación a las respuestas, a los comportamientos que este adolescente pueda tener en esa fase. Pero ya algunos empiezan a experimentar esa discordancia entre su identidad de género y el sexo asignado. ¿Yo por qué nací así?
Y no solamente hablando en términos, digamos, como de identidad de género, sino de identidad personal. Yo porque soy negro, yo porque tengo la nariz así, porque tengo este cabello. Entonces ya ahí en la adolescencia, ellos empiezan a despertar el cuestionamiento. Bueno, el niño cuestiona, el adolescente cuestiona para retar, ¿sí? Para retar. ¿Y por qué? El niño muchas veces pregunta es por ignorancia. ¿Y por qué, mami? Tú le dices, no hagas esto y te dice, ¿por qué, mami? No, por esto, esto, esto. Eso es importante, yo, que usted le justifique la razón al niño. No le diga, porque sí, ya no. Por esto, esto. Porque ese porque sí le va a llegar hasta cierto tiempo, ya después se le acaba. Pero si usted le da la razón verdadera, eso le va a durar siempre. Entonces, a veces hay padres que decimos, porque sí, porque lo digo yo. Porque así se, y hay el niño ahí, dice, está bien. Pero va a seguir preguntando por qué. Entonces, la pregunta de los adolescentes es para retar. ¿Y por qué? Y ese reto me recuerda al episodio que está en el capítulo 3 de Génesis, de la serpiente y de la mujer, ¿no? Ah, con que Dios dijo que no podías comer de ningún árbol, ¿cierto? Ah, pasa eso muchas veces. ¿Y por qué? ¿Por qué me estás diciendo eso? ¿No será que tú tienes miedo? Le dice el muchacho a la mamá, al papá, ¿no será que tú tienes miedo? Yo creo que tú me estás mintiendo. A veces nosotros tenemos, mire, ser padre es un desafío grande, grandísimo. Eso no es fácil. Porque uno como padre tiene que tratar de buscar la respuesta a todas las preguntas que tiene el adolescente y a veces ni uno mismo, y hay preguntas que ellos tienen que uno ni siquiera se hizo. Y si uno no se las hizo, menos o más difícil va a encontrar la respuesta, pero hay que buscarla. Bendito sea Dios que tenemos el Espíritu Santo, ¿cierto? Que nos ayuda, como dice el Evangelio de Juan, nos guía a toda verdad. Lo tenemos a Él. Entonces, y el género asignado, lo que puede generar un proceso de cuestionamiento, aquí está lo que yo le decía, cuestiona, ¿por qué tiene que ser así, mamá? ¿Pero por qué? Es que yo no lo puedo hacer diferente. Es que si yo no quiero hacerlo así, confusión, claro, y la confusión genera dolor. No hay ninguna confusión en el adolescente que no genere dolor, todo le genera malestar. ¿Por qué? Porque recuerde que hace como 3, 4 diapositivas atrás, una de las finalidades del desarrollo adecuado de identidad es bienestar emocional. Si no hay bienestar emocional, quiere decir que hay dolor, que hay insatisfacción. Aquí dice dolor e insatisfacción. No se siente bien. Y hay muchísimos adolescentes que adolecen más por las situaciones que están ocurriendo. Entonces, aquí, por ejemplo, ahí veo a algunos jóvenes, algunos adolescentes, tengan confianza con su papá, con su mamá y hablen de cómo se sienten. Y también hay padre, por favor, escuche lo que dice su niño, su adolescente, su hijo, no lo juzgue a priori, dele tiempo, también sea tolerante con lo que le dice, ahorita vamos a hablar de eso, no se preocupe, no se me adelante. El temor, bueno, tienen temor, se aíslan también, entonces yo soy un bicho raro, entonces en mi casa nadie me acepta, nadie me quiere como soy, entonces eso me da miedo de decir quién soy, de mostrar quién soy, entonces yo me aíslo del colegio, me aíslo de mis hermanos, de mi mamá, de mi papá, paso metido en el cuarto, escuchando con las diademas, la música todo el tiempo, agresión, algunos sí se vuelven agresivos, no solamente físico, la agresión verbal, la gesticulación y conductas autodestructivas, que es lo peor, ¿no? Cuando se empiezan a hacer daño. Entonces nosotros tenemos que estar, digamos, como atentos. Y recuerde que lo que yo mencionaba en la diapositiva anterior de las señales que está viendo el niño, también el adolescente está expuesto a señales. Y hay muchos programas para adolescentes que tienen muchísimo contenido inapropiado. Esa es la palabra adecuada, inapropiado. Y si usted jovencito que está aquí, que me está viendo, adolescente, usted también tiene que aprender a identificar cuáles son los riesgos de las señales o de las situaciones en las que usted se encuentra y usted también tiene que huir de ellas, sacarle el cuerpo. No tenga la confianza de decir que yo la puedo controlar, que yo la puedo, no, usted tiene que identificar esa situación peligrosa que atenta contra tu desarrollo integral y tienes que sacarla, pasarla por alto, no prestarle atención, no consultarla, salir, huir, pues como dice la Biblia dice, huye, ¿cierto? Huye de las pasiones juveniles, dice. Ahora, la identidad de género en la juventud. Ya la juventud proporciona una identidad de género más consolidada.
Hay un dicho popular por ahí que posiblemente usted lo ha escuchado, que el árbol que crece torcido, ese tenemos que escribirlo en la casa, porque esos eran los dichos que usaban nuestros padres. Ya no se usa casi, nuestros abuelos lo decían a su manera. Entonces, en la juventud, ya la identidad de género está un poco más consolidada, sea cual sea. Por eso es que lo ideal es trabajar en la prevención. Ya cuando se llega a la juventud, algunos dicen que la juventud es a partir de los 20 años, otros dicen que es a partir de los 18, y eso depende más que todo de la madurez psicológica que tiene la persona, que puede o no estar asociada a la edad o al desarrollo de su edad cronológica. Con la experiencia, la madurez, el aprendizaje, toman decisiones que más informadas. Señor padre de familia, usted está citado a informarse. Usted, y lo felicito por estar aquí, pero usted está llamado a informarse. Infórmese sobre lo que hay. Claro, no entre en la paranoia ahora de que tengo que estar leyendo esto y tengo que aprender esto y tengo que buscar. No, pero usted no puede tener una actitud pasiva frente a todas las cosas que nuestros niños, adolescentes y jóvenes están recibiendo en la sociedad. Pero ya los jóvenes, como tienen más información, ya están en la universidad, ¿sí? Entonces, ya le está estudiando psicología, filosofía, y me habla como un psicólogo. No, mamá, lo que pasa es que usted, ¿cierto? Usted tiene que ser como mi mamá. Mi mamá me dice, tú puedes ser todos los psicólogos que tú quieras, pero tú eres mi hijo. Y usted me tiene que hacer caso. Ella es así. No, tú eres psicólogo, lo que sea, pero... Y ella tiene la razón, ¿cierto? Tiene la razón y uno tiene que hacerle caso. Pero uno tiene que informarse, sí, uno tiene que hacerle caso a los papás, eso es así. Pero como padre tenemos que estar informados porque los jóvenes ya se informan más, leen más, dedican más tiempo al estudio y se apasionan por temas. Desarrollan una pasión por cierto tema y empiezan a desarrollar ideas o empiezan a leer más acerca de ese tema que le llama la atención. Esto permite un mayor empoderamiento y autoafirmación según sea cada caso en el que se identifica el joven. ¿Cada caso de qué? Cada caso de la identidad de género que haya desarrollado. Es decir, en la medida que va creciendo, si ha desarrollado una identidad de género adecuada al sexo asignado, cada vez va siendo más sólida. Pero al mismo tiempo, si no la ha desarrollado adecuadamente, entonces también esa identidad se va haciendo más sólida. Hay un personaje que no voy a citar el nombre, que ha vivido una transición y eso ha sido, digamos, como que un boom en el mundo cristiano. Es un cantante, se lo voy a describir, un cantante brasilero que recibió una profecía por un pastor brasilero, pero que está radicado en Colombia, que su nombre empieza con S, el nombre del pastor. Y eso ha sido de qué hablar. Ha sido de qué hablar. Y ahí yo lo que quiero centrarme es precisamente eso, que él en algún momento empezó a manifestar su identidad de género, pero desde que comenzó hasta hoy 2023 ha habido una transformación impresionante. Una transformación impresionante. Para mal. Se ha cambiado de sexo. Hoy en día es una chica. ¿Y en qué etapa de la vida se encuentra ese muchacho? En la juventud. Y es en la juventud donde está tomando las decisiones más radicales y trascendentales de su vida con relación a su identidad de género. No solo se destapó, como decimos nosotros, se destapó. Sí, soy homosexual. No, ya no solo soy homosexual, sino que ya se transformó. Ahora tiene hasta un nombre artístico femenino. Y su figura todo femenino y hasta se toma fotos en vestido de baño femenino, porque creo que se hizo la operación, en fin, un montón de cosas. Pero eso fue aquí en la juventud, porque en la juventud, ¿qué? La identidad de género se consolida. Es difícil ya después echarse para atrás. Claro, nada es imposible para Dios. Amén. Nada es imposible para Dios. Alégrate, joven, con tu juventud y tuve placer tu corazón en los días de tu adolescencia. Este texto es fantástico porque habla a los jóvenes y a los adolescentes. Alégrate.
Hágale todo lo que llega a tu corazón, a tu mente, dale, mira los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos, pero sabe que sobre todas estas cosas te buscará. Es importante que usted entienda eso. Yo una vez le preguntaba eso en oración a Dios y buscaba desde qué momento el niño o la persona puede ser juzgada por Dios de acuerdo a sus actos, a sus acciones. ¿Desde qué momento? ¿Y sabe de qué momento puede ser? Cuando el niño o cuando la persona desarrolla la conciencia de pecado, del bien y del mal. Por eso es que le hablo a los adolescentes. Es importante. Desde el momento en que el individuo desarrolla la conciencia de pecado, del bien y del mal, de ese árbol de la ciencia del bien y del mal que comieron Adán y Eva, desde ese momento el niño o la persona ya puede ser juzgada por Dios de sus acciones. Entonces fíjate que aquí nosotros tenemos el libre albedrío, nosotros tenemos la libertad de expresión amparada por la ley, el libre desarrollo de la personalidad y un montón de cosas que la persona puede hacer y que en muchas de ellas, amparadas por la ley inclusive, no tenemos que darle cuenta a nadie de lo que yo soy, de lo que yo hago. Mi vida, yo decido. Pero a Dios sí no se le escapa a nadie. Todo el mundo tiene que dar cuenta de sus acciones, de sus decisiones. Y el punto número 4, disforia de género. Bien, vamos a hablar entonces, ¿qué es la disforia de género? Y aquí quiero presentarles algunos panoramas. La disforia de género actualmente es DSM la versión 5. El DSM es el manual de diagnósticos estadísticos que tenemos los psicólogos o los psiquiatras para establecer, digamos, o para diagnosticar a las personas con diferentes tipos de trastornos que allí se describen. Actualmente, eso que está aquí, esa B es el número 5 y es la versión 5, o sea que salió la número 1, la número 2, y esta es la actualización número 5. Entonces dice, la disforia de género en el DSM-5, antes conocido en el DSM-4 como el trastorno de la identidad sexual, se refiere a la angustia o malestar significativo que experimenta una persona debido a una incongruencia entre su identidad de género y el sexo asignado al nacer. Ese punto vamos a explicarlo. ¿Por qué traje esto? Miren, en el DSM-4 se hablaba de trastorno, oído. O sea, un trastorno es un mal funcionamiento a nivel psicológico, un trastorno es una disfunción de algo que debería funcionar, o sea, es algo que está mal, en otras palabras. Un trastorno es algo que está mal. Pero en el DSM-5 ya no se habla de trastorno, se habla de disforia. ¿Qué es la disforia? La disforia es una angustia o un malestar. Eso significa la palabra disforia, angustia o malestar. Sería entonces angustia de género o malestar de género, para traducirle que sea más entendible. Pero de aquí a acá dejó de ser una enfermedad o la ciencia, vamos a hablar de ciencia, la ciencia psicológica dejó de verlo como una enfermedad y lo puso como una molestia. ¿Sabe qué creo que va a pasar? Que cuando llegue el DSM-6 o el DSM-7 o el DSM-8, no sé en cuál, esto va a desaparecer. Ya de esto no se va a hablar. ¿Por qué? Porque ya seguramente se habrá normalizado el asunto. Porque eso va para allá. Ya no es enfermedad, ya no está mal, ya no es algo que se salió de su curso, sino que ahora es un malestar. Yo me siento mal. Esto significa que una persona puede sentirse incómoda o disconforme con el género que le fue asignado y puede identificarse con un género diferente. La disforia de género puede afectar tanto a niños como a adultos, ese es otro punto. Porque anteriormente el trastorno de identidad de género se centraba sobre todo en los adolescentes, jóvenes y adultos. Pero ya estamos hablando de que también le afecta a niños. Es decir, que clínicamente hay una significación y un concepto médico, psicológico, psiquiátrico, para decir que un niño se identifica diferente a lo que es. O sea, ya entramos en el punto y hay con esto quiero también hacer un énfasis de que hay un interés increíble por vulnerar los derechos de los niños. Increíble. Se está hablando inclusive que a futuro los niños o una persona adulta pudiera tener una pareja, un niño.
si lo quiere tener. De hecho, hay países donde hay personas adultas que si quieren tener pareja a un niño o una niña, lo pueden tener sin ningún problema. Hay países que son así, sobre todo países de por allá de Medio Oriente. Pero eso está en el foco hace parte de la Agenda 2030, de todo este tema futurista que viene, donde los niños están en el foco de muchas situaciones que intentan vulnerar sus derechos. Entonces, esto ya aquí la ciencia está diciendo, de hecho, aquí yo tengo, vamos a pasar a la siguiente, signos de la disforia de género, según la referencia del DSM-5, disforia en niños, en la página 239. Este manual te describe lo que es el trastorno, por decirlo de alguna manera, pero al mismo tiempo te da como unas pautas en las cuales tú puedes comprobar la sintomatología que está teniendo el paciente y si coincide con los criterios que están descritos allí, en donde se describe la sintomatología o los criterios a tener en cuenta para establecer cierto diagnóstico con el paciente. Entonces, hay un apartado que habla de la disforia de género, que cómo se evidencia o cómo se manifiesta la disforia en niños. O sea, ya no solamente está en adolescentes, incluyeron el apartado de niños. ¿Cuáles son los signos? Aquí está un poderoso deseo de ser del otro sexo y una insistencia de que él o ella es del sexo opuesto o de un sexo alternativo distinto al que se le asigna. O sea, ya abren la ventana que la posibilidad de que el niño pueda decir, yo me siento, si soy niño me siento niña, o yo no me siento ni niño ni niña. O sea, ya el niño clínicamente, cuando digo clínicamente quiere decir que hay una formalización, ¿sí? De que hay un especialista que lo dice, que lo registra, que lo sella, y eso tiene, ese documento emanado por él, tiene un carácter de validez en la sociedad, para la escuela, para la notaría, ahorita vamos a ver eso también influye. ¿Cómo así la notaría? Sí, para cambiarse el nombre. En los chicos, el sexo asignado, una fuerte preferencia por el travestismo o por simular el atuendo femenino. En las chicas, que es el sexo asignado, una fuerte preferencia por vestir solamente ropas típicas masculinas y una fuerte resistencia a vestir ropas típicamente femeninas. Esto es lo que hice fue copiar y pegar, tal cual como dice allá, lo coloqué aquí. 3. Preferencias marcadas y persistentes por el papel del otro sexo o fantasías referentes pertenecientes al otro sexo. Y este punto 3 es confuso porque yo soy papá y mi niño tiene 3 años, tiene 4 años y le gusta jugar con los juguetes de la hermanita. Entonces quiere decir ya que tiene disforia de género. Imagínate. Una vez, hace ya varios años, una señora tiene una pareja de nenes, un niño y una niña, y le preocupaba porque el niño le gustaba jugar con los juguetes de la niña. Y el niño tenía como 3 años, creo. Y el color preferente del niño era el color rosado. Entonces ella estaba alarmada porque el niño todo lo que quería era rosado y jugaba con los juguetes de la niña. Entonces yo le decía a ella, mire, ¿con quién juega más el niño? Con su hermana. Ah. ¿Y quién tiene más juguetes? La hermana. Ah. ¡Hola! Esto no quiere decir, y por eso es importante tener presente que dentro de los protocolos que están establecidos para determinar un diagnóstico, no solamente incluye el hecho de que se cumpla uno de todos los que están aquí, tiene que haber varios, pero también hay que tener en cuenta es la prolongación en el tiempo, por cuánto tiempo se ha venido presentando esa situación. Esos son algunos de los criterios que tiene en cuenta el protocolo para establecer los diagnósticos. El punto número 4, una marcada preferencia por los juguetes, mira aquí, ve, los juegos o actividades habitualmente utilizados o practicados por el sexo opuesto. Esto hay que mirarlo desde un punto de vista contextual, ¿sí? No solamente mirarlo literalmente aquí y sacarlo de ahí y aplicarlo en la vida del niño o la niña, porque ya les decía que a veces sucede esto, que el niño, mi niña, la edad que tiene, juega con otros juegos, con otros juguetes, perdón. Mi hija tiene 1 año y 8 meses y el abuelito le regaló 2 carros, 2 carritos chiquiticos, y ella juega con sus carros, pero ella no sabe que eso es carro. Ni siquiera ella sabe que es niña.
ni siquiera sabe que nosotros somos papá, lo que significa el término papá. Ella nos ve a nosotros y nos identifica y dice papá, mamá, pero ella no sabe qué significa eso. Pero uno como adulto se puede alarmar, ¿sí me entiende? ¿Qué hace uno? Uno tiene que analizar en el curso del tiempo cuándo se ha presentado, cuánto tiempo lleva presentándose, no sé, tal signo, para hablarlo de ese punto de vista clínico. Una marcada preferencia por compañeros de juego de sexo opuesto. Mira, esto, hay muchas cosas que pueden confundir. Yo recuerdo cuando yo estaba adolescente, yo jugaba con bastante niñas. O yo no sé si era que yo jugaba con niñas o las niñas jugaban con los niños, pero total que jugábamos revueltos. Entonces a veces puede que pase esto, ¿no? Su compañero de juego solamente es del sexo opuesto. Como les decía, hay muchas cosas que hay aquí que hay que mirarlas en contexto, no solamente aquí. En los chicos del sexo asignado, un fuerte rechazo a los juguetes, juegos y actividades típicamente masculinos, así como una marcada evitación de los juegos bruscos. En las chicas, sexo asignado, un fuerte rechazo a los juguetes, los juegos y actividades típicamente femeninos y un marcado disgusto con la propia anatomía sexual, un fuerte deseo por poseer los caracteres sexuales tanto primarios como secundarios correspondientes al sexo que se tiene. No quiero, y sobre todo porque este material yo lo voy a dejar para ver si desea, el que desee tenerlo, si lo pasa al pastor. Entonces, no es el hecho de que usted va a ponerse a ver esto y a compararlo si lo está haciendo mi hijo o mi hija, no. Yo quise traerlo como una referencia que se está utilizando en la ciencia para determinar esto. Eso no es tarea suya de ponerse a leer cada uno y mirar, no. Eso es tarea del especialista que sea experto, digamos, en este tema, pero simplemente quería traerlo como un sistema informativo para tener en cuenta que hoy en día este tema de la disforia de género también está orientada hacia los niños porque por diversas situaciones sociales e inclusive yo creo que hay de por medio, hay situaciones espirituales que están involucradas en el asunto. Yo creo que hay situaciones espirituales que están involucradas en el asunto. Pero sí han existido casos clínicos de niños que se sienten niñas y que quieren vestir la ropa de la niña y que quieren jugar solo juguetes de la niña. Han sucedido esos casos, sí los hay. También hay una situación bastante particular y que pienso que es un misterio desde el punto de vista científico, que hay una condición que se llaman los intersexuales. De hecho, la sigla LGBTI significa intersexual, es decir, un intersexual hay personas que nacen con ciertas condiciones biológicas que no le permiten, digamos, desarrollar un sexo biológico como tal. Hay algo que se llama el síndrome, se llama, bueno, coloquialmente le llamaban hermafrodita. No sé si usted alguna vez ha escuchado eso. Ya, ese término no es un término clínico como tal, pero identifica a aquellas personas que tienen unos genitales ambiguos. ¿Cómo así ambiguos? Es decir, que no los tiene definidos. De pronto el médico ve y no sé, tiene una u otra cosa, alguna característica, no voy a decir los nombres, pero tiene alguna característica que no define tal cual el asunto como es. Pero sabemos que el tema o el órgano reproductor como tal no solamente implica los genitales como tal, sino también hay un componente interno, ¿no? Que habla también de los órganos genitales y eso ayuda también a definir realmente qué sexo biológico tiene cierto individuo. ¿Ok? Entonces, aquí les traje, creo que ya estamos terminando para tomar el primer break. El DANE hizo una encuesta en el año 2019. En el año 2019 hizo una encuesta y aquí, por ejemplo, en Colombia, en todos los centros, en los centros urbanos de Colombia, personas entre 18 y 65 años, en Colombia el 1.2% es perteneciente a la comunidad LGBTIQ+. Menos mal que le pusieron el más, porque si no, habría que ponerle más letras. 1.2% en el 2019. Tenemos el mismo dato de Noruega. Italia tiene un 1.6%.
Australia tiene 3%, Canadá 3.3% y Estados Unidos, colabórame. ¿Cómo? 3.8%. Estados Unidos es quien ha registrado la mayor población de comunidades LGBTIQ. Sin embargo, en el artículo dicen que todavía hay algunas personas que no o prefirieron abstenerse de decir a qué comunidad pertenece para evitar señalamientos y juzgamientos. Entonces, ¿qué pasa aquí? Regálame aquí donde dice Colombia, porfa. Aquí Colombia 1.2%, es muy mínimo realmente la cantidad de personas que pertenecen o que se identifican con la comunidad LGBTIQ. Sin embargo, aunque es una minoría, hemos visto que tiene un movimiento social bastante fuerte, ¿sí o qué? Porque se ha evidenciado bastante fuerte, bastante. Entonces, imagina si eso llegara al 10%. Pero eso va a llegar al 10%. Sí va a llegar. Porque esto va aumentando cada día más. En la medida en que más se visualice, más visibilización, digamos, tengan esta comunidad, más se van a sumar y más van también a decir realmente qué son o cómo se identifican, porque sé que hay muchas personas que todavía se mantienen, digamos, ocultos, por decirlo de alguna manera, y no está dando como la cifra real. Ahora, esto es solamente centros urbanos, falta también la encuesta o los resultados de la encuesta realizada en los centros no urbanos, en lo rural. Ya, ok. Creo que eso fue la última ahorita. Sí, ya. Bueno, aquí estos son nuestros contactos. Este es el trabajo que nosotros hacemos, asesoramiento psicosocial familiar, junto con mi esposa, ella es trabajadora social, tiene bastante experiencia también en familia, de hecho su enfoque es familiar, ella es candidata a una maestría, está en ese proceso para hacer una maestría en familias también, atención para el desarrollo personal, formación psicosocial grupal. Aquí nosotros dejamos humildemente también nuestros contactos, el WhatsApp, cualquier cosa, nuestro correo electrónico para alguna aclaración, para alguna consulta, cualquier cosa en que nosotros le podamos ayudar, le podamos servir, con mucho gusto. Créanme que con mucho gusto lo vamos a hacer. Entonces, hasta aquí llegamos esta primera intervención. Si hay alguna pregunta o si hay algún comentario al respecto,